Bueno, ¿cómo están todos? Bien, ¿o para qué? Espero que estén muy bien. ¿Me están escuchando bien o no? Alguien que me diga, por favor. Sí, súper. Listo, perfecto. Entonces, pues siendo así puntuales, yo creo que podemos ir dando inicio a la charla de hoy. Hoy vamos a hablar sobre colgados e injertos. La charla está a cargo de Mariana Mira, que es una compañera interna de nosotros, y de mi persona, pues Santiago Trujillo. Eh, Pues vamos a ver cómo va evolucionando todo. Mariana en el momento no ha podido ingresar porque ella está, digamos, en una charla obligatoria de ortopedia, en la cual pues no podía faltar y parece que se está alargando más de lo normal. Entonces, pues por el momento voy empezando yo y vemos pues si alcanza a llegar para que haga la parte de ella, si no, pues la termino de hacer yo, listo. Entonces, bueno, vamos dando inicio. Entonces, bueno. Hay algo muy importante en la parte de la cirugía plástica y es que, digamos, de diferentes maneras y a lo largo del tiempo se han descrito diversas, llamémoslo, formas de poder abordar al paciente, ¿cierto? ¿Con qué finalidad? Con lograr la mejor selección de la técnica posible para reconstruir el paciente, ¿cierto? Para que sea una reconstrucción exitosa, se logre pues de una adecuada forma y función la reconstrucción del defecto del paciente. Entonces, en la cirugía plástica se han descrito, digamos, tres términos grandes, que vendría siendo la escala reconstructiva, el triángulo reconstructivo y el elevador reconstructivo. Entonces, ¿qué es esto? Inicialmente se plantearon como diferentes formas de dar el abordaje al paciente, pensando entonces en cómo empezar a reconstruir el defecto que tiene. Entonces, por ejemplo, en la escalera reconstructiva lo describían un poco como empezar primero, si es posible, haciendo que la herida que esté presente en el tejido genere un cierre directo, ¿cierto? Si por el contrario no se puede, entonces buscar generar un injerto. Si el injerto no se puede, generar un colgajo local. Y si el colgajo no se puede, generar, por ejemplo, ya un colgajo distal. Ya con el tiempo, digamos que lo más actualizado hasta el momento, pues o lo que más se está usando en el momento, vendría siendo el elevador reconstructivo. Este, ¿en qué enfatiza? En que da, pues, digamos, una serie de abanico de procedimientos que se pueden realizar en el paciente, pero ya no como de una manera escalonada, sino yendo directamente a lo que le va a servir al paciente. Por eso es como tipo un ascensor, ¿cierto? Ir uno directo al piso que se necesita. Entonces el elevador plantea como diferentes niveles, generar un cierre directo, un injerto, un colgajo local, hasta ya, digamos, de última instancia, un abordaje microvascular, que sería pues sí, como la última instancia. Pero ya hoy en día es pensando directamente en qué necesita el paciente y abordándolo pues de manera directa y puntual. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de lo que vienen siendo los colgajos. Entonces, ¿cuál es la indicación de un colgajo? Para que a todo el mundo le quede claro. La indicación de un colgajo es reconstruir un defecto importante en cualquier sitio corporal. ¿Listo? O sea, que haya una cavidad que necesite una reconstrucción, que se cubra ese defecto. ¿Listo? Entonces, ya abordando el tema de los colgajos, vamos a ver que estos se van a diferenciar de los injertos, de los cuales se van a hablar ahorita más adelante, porque los colgajos conservan el suministro de sangre original del tejido. ¿Listo? Y comprometen múltiples capas, mientras que un injerto, como vamos a ver ahora, se diferencia por la cantidad de capas que va a comprometer y porque no es tan, digamos, tan grande como un colgajo. Entonces, un colgajo compromete desde la piel hasta músculo, por ejemplo, o huesos, si estamos hablando ya de un colgajo en periósteo. Hay múltiples colgajos, pero lo más común que uno puede observar son los colgajos que comprometen pues, o que se necesitan para reparar defectos en piel y generalmente uno los hace hasta el músculo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde va a conservar su suministro de sangre original. Ahorita vamos a ver en los injertos que no se conserva su suministro de sangre original, pues a nivel de la piel es más esa circulación distal que no logra tener en sí un pedículo vascular claro en el cual se pueda realizar pues un colgajo. Vamos a ver también que hay muchas maneras de clasificar los colgajos, muchísimas, desde, digamos,
la parte pues local, o sea, si son locales, regionales, distales o libres, o de cómo es, de qué se conforman. Hay muchas maneras pues de clasificarlos. Hoy vamos a hablar de unas puntuales pues como haciendo generalidades acerca del tema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en este momento les estoy mostrando, por ejemplo, clasificaciones para colgajos locales que se clasifican según el movimiento que se va a realizar con el colgajo. Entonces, estas indicaciones de según el movimiento para colgajos locales es cuando tenemos, digamos, un daño pequeño o mediano, ¿cierto? Y que da la posibilidad, obviamente, de realizar este tipo de colgajos. Entonces, en el tipo de movimiento podemos encontrar colgajos de avance, de rotación, de transposición, que es como una combinación entre ambos. Entonces, para que entiendan, digamos, de manera visual, acá les traigo como una imagen de que vendría siendo un colgajo de avance y un colgajo de rotación. Encontramos acá, pues creería yo que están viendo el mouse. Encontramos acá entonces un defecto de cobertura a nivel de piel que compromete, digamos, de manera profunda, que digamos que puede ser más dispendioso de generar un cierre directo o no hay posibilidad de generar un cierre directo. Entonces uno lo que busca es utilizar la piel local para cubrir ese mismo efecto, es hacer que la piel se mueva, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, acá en el colgajo local vemos que este mismo triángulo, pues así como de manera grande para que lo entiendan, que se señala, se logra avanzar mientras que su punto de inserción original estaba acá. Entonces, ¿qué se realiza? Se separa el tejido, pues se realizan las incisiones en el tejido, se deja esta isla de piel original, que vendría siendo este mismo triángulo que vemos en la imagen, y se avanza de manera que se afrontan en la parte superior de acá el defecto de cobertura y se repara la zona inicial en donde estaba el tejido. Y lo mismo con una rotación, si por ejemplo por la posición de la piel, algunos factores pues adicionales, uno no puede, digamos, generar un colgajo de avance, uno puede hacer que la piel gire, pues como que rote para cubrir el defecto. Ahí pues se dan una idea de eso. Otra clasificación que encontramos la escriben así como la clasificación compleja de los colgajos, involucra las 6 Cs. Y esto, digamos que acá uno ya puede desglosar demasiadas cosas y creo que su nombre le hace justificación cuando dicen que es la clasificación compleja de los colgajos. Que podemos hablar entonces por clasificación cuando estamos hablando de la circulación, de la composición del colgajo, a dónde va a estar el destino, pues o la continuidad del colgajo, el flujo, muchas cosas, ¿cierto? Inclusive de la misma forma del colgajo, uno lo puede clasificar. Para que se den una idea pues como de esta clasificación, vamos a encontrar, por ejemplo, lo de composición, entonces ver si va a ser un colgajo cutáneo que involucre el tejido celular subcutáneo, un fascio cutáneo, muscular o musculocutáneo, pueden haber colgajos de nervios, pueden haber colgajos de cartílago, de hueso, lo que les decía ahora del destino, entonces si va a ser local, regional, distal o libre, que ya pues el libre no lo vamos a mencionar acá porque eso ya es un tema ya de microcirugía, que generalmente pues requiere otro abordaje. El flujo, entonces si es retrógrado, anterógrado, hay muchas clasificaciones, eso es como para que tengan un conocimiento general de que hay muchas maneras de clasificar los colgajos y que acá vamos a mencionar como diríamos de las más relevantes, ¿cierto? Entonces una que ya la mencionamos, que fue según el destino, pues o la continuidad del colgajo, y otra que vamos a ver es esta, según la vascularidad, esta es muy importante, ¿cierto? Como habíamos dicho, un colgajo mantiene su pedículo vascular intacto para continuar pues nutriéndose de sangre, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay 5 tipos de, digamos, de pedículos vasculares que podemos encontrar en los colgajos, en este caso musculocutáneos, pues, o del músculo. Entonces vamos a ver que el tipo 1 son aquellos músculos que solamente tienen un pedículo vascular y, o sea, es exclusivamente ese pedículo vascular y si ese pedículo vascular se daña, no hay manera de reponer ese músculo, o sea, ya generaríamos un daño en la irrigación y una posterior necrosis. En el tipo 2 vamos a encontrar entonces que hay un pedículo vascular dominante, el cual está encargado de la mayor irrigación posible del músculo, mientras que por otro lado va a haber un pedículo menor que también tiene una parte importante de la irrigación, pero no es la magnitud del pedículo dominante. En el tipo 3 vamos a encontrar aquellos músculos que tienen
dos pedículos dominantes. Ahora voy a hacer pues como una aclaración con esto. En el tipo 4 vamos a ver que únicamente hay pedículos segmentarios, no hay una irrigación dominante total y este tipo de músculos pues o este tipo de colgajos tienen mayor riesgo de generar una necrosis muscular distal. Ahorita les voy a mostrar como una foto como para que se hagan la idea y entiendan. Y ya los tipos 5 es que hay un pedículo dominante, el cual va a ser en caso de utilizar esos colgajos, pues como el predominante pues como a preservar, a conservar, y van a haber otras zonas segmentarias o vascularidad pues segmentaria a lo largo del músculo, del cual se pueden, digamos, de cierta manera sacrificar. Entonces acá hay como un poco unos ejemplos pues generales según esta tabla de cuáles vendrían siendo los músculos, pues según el tipo de vascularidad que tienen. Entonces, por ejemplo, encontramos en los tipo 1 que tienen un único pedículo vascular. Por ejemplo, vamos a encontrar los gastronemios, ¿cierto? O el tensor de la fascia lata. En los tipo 2 que vienen teniendo el pedículo vascular dominante y menor, vamos a encontrar, por ejemplo, el brachiorradial, ¿cierto? El gracilis también. Eh, en los tipo 3, por ejemplo, que vienen teniendo dos vehículos dominantes, diría yo que de los que más resalta vendría siendo el glúteo mayor. Eh, de los tipo 4, que son puros segmentarios, vamos a encontrar, por ejemplo, el pectoral menor, el serrato anterior. Y del tipo 5, uno que sobresale demasiado y quiero que se aprendan este nombre para ahorita, es el dorsal ancho. ¿Listo? Entonces acá les traigo esta imagen como para que entiendan esa clasificación según la vascularidad y la importancia que va a tener cuando uno vaya a realizar un colgajo. Entonces en los tipo 1 encontramos el tensor de la fascia lata. Vemos que tiene un pedículo único, dominante. Si acá, por ejemplo, hay un daño en la irrigación, se perdería por completo el colgajo. En el tipo 2 vamos a encontrar un pedículo dominante principal y unos pedículos menores que cumplen digamos, una función de irrigación también muy importante, pero viene siendo pues el principal, el dominante. El glúteo máximo, por ejemplo, viene con dos dominantes, que son el tipo 3. Aquí, por ejemplo, voy a hacer una aclaración y es que cuando uno, por ejemplo, en una cirugía va a utilizar un colgajo tipo 3 según la vascularidad, en este caso, muchas veces se conserva, digamos, parte del músculo con uno de los pedículos. Entonces, por ejemplo, si uno va a hacer un colgajo muscular en este caso, es como si partieran el glúteo máximo a la mitad, se utiliza una de las mitades para realizar el colgajo y se deja la otra mitad del músculo con el otro pedículo dominante que puede sobrevivir tranquilamente. Este que vendría siendo el sartorio para el tipo 4 es el que les decía que eran puras arterias segmentarias. Entonces, digamos que estas arterias son las encargadas de irrigar, por ejemplo, este pedacito. Si uno daña, por ejemplo, esta arteria, las arterias superiores e inferiores es probable que no logren compensar la vascularidad de la zona de la arteria dañada, entonces se puede generar una necrosis. Entonces, digamos que pueden ser colgados un poco más dispendiosos de realizar. Y este quiero que se lo graben muy bien por algo que les voy a mostrar ahorita, este del dorsal ancho, que el tipo 5 viene siendo un pedículo dominante y varias arterias segmentarias. Entonces aquí vamos a encontrar que el pedículo dominante del dorsal ancho viene entrando, para que se hagan una idea, más o menos a nivel axilar, ¿cierto? Mientras que las arterias segmentarias estarían más a nivel medial, pues a nivel de la espalda obviamente, y estas segmentarias se podrían, digamos, sacrificar para utilizar el colgajo, de manera que el pedículo dominante mantendría el colgajo vivo pues y viable. ¿Listo? ¿Cuáles vienen siendo las ventajas de los colgajos, digamos, musculocutáneos? Es que el músculo, digamos que es muy maleable y permite cubrir, digamos, muy bien defectos. Entonces, proporciona, digamos, volumen, protección, logra pues cubrir los defectos extensos y profundos, ¿cierto? Eh, y según la anatomía, el pedículo vascular de los músculos, digamos que es muy claro, entonces es como más, diría yo, más fácil el abordaje en ese sentido. Pero las desventajas, por el contrario, ¿qué vendrían siendo? Hay que tener en cuenta que estaríamos alterando parte de la anatomía,
alteraríamos parte de la inserción y función normal de los músculos, entonces en algún grado eso va a generar cierta disfunción muscular que con el tiempo podría llevar un poco de atrofia. Y siempre está, claro, en la parte de la cirugía plástica lo que vendría siendo la insatisfacción estética pues en cualquier procedimiento, solo que acá no estamos, digamos, en el abordaje de la parte estética de la especialidad, sino de la parte reconstructiva, ¿cierto? Que digamos que se vuelve un poco más complejo porque es reparar algo que el paciente está teniendo en el momento eh, y no, digamos, un procedimiento electivo aparte, pues como algo estético, pero bueno. Otro tipo de colgajos, entonces van a estar los fasciocutáneos, este pues como para mencionarlo un poco por encima, ¿cierto? Pues como para que los conozcan, sepan de qué hablan, también tienen una clasificación que se clasifica en tres, tipo A, B y C. La clasificación de estos va a variar en como la manera de vascularidad del colgajo fasciocutáneo que se va a utilizar, ¿cierto? Entonces, el tipo A habla, digamos, de una vascularidad donde la arteria va de una manera más superficial, no compromete músculo, por ejemplo, ni pasa como a estructuras cercanas al músculo. El tipo B, donde la irrigación viene, digamos, de manera septal entre dos músculos. Y el tipo C, que esa zona del colgajo, esa vascularidad, digamos que también perfunde músculo. ¿Listo? Las ventajas, pues, de estos colgados fasciocutáneos es que son más delgados, tienden a recuperar la sensación, pues la sensibilidad más fácil y digamos que al ser tan delgados sin comprometer músculo, hay muchos sitios donadores de los cuales uno puede realizar estos colgados. El problema, por otro lado, es que pues uno aquí en la imagen ve esto muy grueso, pero uno se pone a ser realista y únicamente coger piel, tejido celular subcutáneo, grasa y fascia es muy delgado, o sea, es mucho más difícil de hacer, de medir de manera adecuada, pueden generar defectos de profundidad. Entonces, digamos que sí, son otro tipo de colgados ahí como para tener en mente, que pueden tener otras indicaciones diferentes. Y ya pues como para mencionarlos de manera grande, porque si no la charla sería pues enorme y eterna y no cumpliría pues como con el objetivo de generalidades del tema. Otros tipos de colgados vendrían siendo colgados óseos, nerviosos, linfáticos y hasta viscerales. Pues hay muchas ramas donde uno puede actuar, por así decirlo, siempre y cuando, repito, según su definición, mantenga el pedículo vascular, digamos, original de la zona que se va a cubrir, ¿cierto? Pues según la zona que se toma para la cual se va a cubrir. Entonces, por ejemplo, acá les traigo una foto de un colgajo que se puede hacer, digamos, de manera reversa, donde se toma parte aquí de la región posterior del pie, tomando pues parte de la arteria sural y eso, se genera, digamos, una inversión, como, imagínense que hay un defecto aquí a nivel del calcáneo y se ingresa el colgajo, pues se anastomosa todo, se deja por unos días la vascularidad hasta que este colgajo ya tenga viabilidad en la nueva zona insertada, por así decirlo. Pues en este caso, en otros mantiene su flujo arterial original, como les voy a mostrar enseguida. Algunas de las complicaciones de los colgajos que uno siempre tiene que tener en cuenta, pues para digamos, estar pendiente y evitar la pérdida del colgajo, vendrían siendo seroma, hematoma, una necrosis superficial de la piel que hable de un defecto, digamos, en la vascularización, que algo haya pasado, se perdió ese pedículo dominante y se va a perder el colgajo, generando pues ya sea una pérdida parcial o total, dependiendo de qué tan complicada esté la, la parte de la circulación, que puede llevar inclusive a una cobertura inadecuada del defecto y una posterior necrosis. Y así como pues digamos, todo procedimiento en piel, una de las complicaciones que también pueden haber vendrían siendo las infecciones. Pues en este caso, procedimiento más profundo, pues porque estamos hablando, por ejemplo, con mayor énfasis en los musculocutáneos, entonces como cualquier cirugía, alguna complicación puede ser la infección. ¿Uno cómo va a monitorear un colgajo? Por puro examen físico, principalmente, y es viendo, digamos, los signos adecuados de una buena vascularización. Entonces, analizando el llenado capilar,
viendo el color de la piel, que no esté pálido, que no esté negro, pues pensando en una necrosis, que tenga buena temperatura, que no esté, por el contrario, fría pues la piel, o por el contrario hipertérmico, que uno le esté hablando, no sé, de una infección, de un mal retorno venoso. También en la literatura describen, digamos, una manera de evaluar lo que es el pinchazo con aguja, que es literalmente utilizar la punta de una aguja sobre la isla de piel del colgajo, para ver que haya sangrado, pues, pero también por examen físico uno se puede guiar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, digamos, de primera vez en su momento leí sobre colgajos, a mí me pareció un poquito abstracto y quedé un poco como confundido con el tema. Entonces, a continuación, les voy a mostrar un caso de la vida real para que le den como para que mentalmente le den como mejor idea a lo que es un colgajo, listo, para que lo entiendan de mejor manera. Entonces, obviamente, pues creo que sobra decir, pero igual lo diré. A continuación les vamos a mostrar fotos. Pues hay 4 fotos, que esas fotos son de mi autoría, y hay un video el cual sí no es de mi autoría, de un paciente de la vida real que se le realizó un colgajo para cubrir un defecto de cobertura. Listo. Entonces, les voy a mostrar lo siguiente, porfa, pues no tomen fotos, no nada por el estilo. Todo el crédito pues se lo lleva el equipo de cirugía plástica del CES, unos tesos completos, una cirugía espectacular. Que lo que les quiero mostrar acá, entonces, es lo que les dije ahorita que se grabaran. Acá se está diseccionando completamente el dorsal ancho para cubrir un defecto de cobertura a nivel anterior, es decir, pasar el dorsal ancho desde la espalda hacia el tórax. ¿Listo? Entonces acá podemos ver que toda la zona distal, creo que ahí están viendo el mouse, toda la zona distal donde vendrían siendo la irrigación por las arterias segmentarias en ese tipo de vascularidad tipo 5 se sacrifica, se quita, listo, se separa de esa zona de inserción original, pero se mantiene el pedículo dominante que va a dar vitalidad a todo el colgado, ¿cierto? Que vendría, que yo les dije que venía, eh, para ubicarlo de manera rápida, en la zona superior, a nivel, digamos, axilar externo, pues posterior, del dorsal ancho. Entonces, ¿qué se realiza? Pues previamente se marcó anatómicamente donde vendría estando el dorsal, se separa y se deja una isla de piel. Esto se conoce como isla de piel. Se deja en esta forma de elipse porque permite, digamos, afrontar mejor con la otra piel que se va pues a cerrar el tejido, y siempre se deja como, o se trata de dejar una isla de piel para evaluar la viabilidad del colgajo, lo que les habíamos dicho. Entonces, listo, acá se separó. Este es el defecto de cobertura que tenía el paciente. Es un paciente que tenía pues una patología, no vamos a entrar en detalles, el punto es que se le tuvo que retirar el esternón, las costillas, cirugía de tórax entró, realizó pues todo el manejo. Posteriormente plástica ya tenía que generar la corrección del defecto de cobertura para la cual se utilizó este colgajo. El colgajo de dorsal ancho es inclusive, pues para que se hagan una idea, es muy utilizado también en reconstrucción mamaria post-cáncer, pues para que vean como la utilidad tan grande que tienen este tipo de colgajos. Y acá pues como un videito rápido para que vean. Acá está entonces el defecto de cobertura. Esto, acá observen la isla de piel. Esto ya es el colgajo del dorsal ancho, que para que entiendan, no es como que al uno decir que se preserva el pedículo vascular principal, es como, listo, yo separo la arteria, la corto y después meto, no. En este caso, por ejemplo, lo que uno hace, a ver, yo un poquito para que vean, es que aquí a nivel axilar, háganse de cuenta que es debajo de la piel, como si se generara un túnel, de manera que se cambie el flujo del pedículo. Entonces, en vez de la arteria venir hacia posterior, ya queda hacia anterior, con la zona del pedículo principal, igual viniendo aquí hacia arriba. ¿Listo? Pues en este caso, en esta cirugía, con el dorsal ancho, se logró cubrir aproximadamente me acuerdo, como 60-70% del defecto de cobertura, y con un remanente del pectoral que quedó, se terminó de cubrir el defecto de cobertura, y posteriormente queda así. Entonces esta foto la tomé ahí en el quirófano apenas se terminó el procedimiento, y esta otra ya cuando
el paciente estaba pues en recuperación. Entonces acá podemos evaluar que se deja la isla de piel para evaluar la viabilidad del colgajo. Entonces aquí vemos, tiene buen color, aquí vemos que comparte el color, el paciente pues eh, progresó pues muy bien, le fue muy bien, pues el colgajo en ningún momento tuvo alguna complicación. ¿Listo? Eso se los muestro como por pura academia y para que uno se haga una idea visual de cómo actúa un colgajo, porque al principio si uno puede quedar un poquito como perdido, y a mí me pasó eso cuando yo leí el tema por primera vez, uno queda como embolatado. Listo. Ahora vamos a empezar a hablar de los injertos. Entonces, ahora sí, digamos que los injertos vendría siendo otra parte completamente, a diferencia de los colgados, porque los injertos, a diferencia de los colgados, no tienen un suministro propio de sangre, o sea, no guardan el pedículo principal de la irrigación. El injerto depende completamente del sitio receptor para que funcione. Listo. Entonces acá dice, un injerto es aquel tejido orgánico que, a diferencia del colgajo, no conserva su suministro de sangre original, mientras que el colgajo es aquel tejido orgánico que conserva su suministro de sangre original y que va a ser transferido de una parte del cuerpo a otra. Entonces ahorita les voy a mostrar con una foto como para que entiendan. Listo. Hay varios tipos de injertos. Los que uno generalmente más utiliza van a ser los autoinjertos, es decir, el mismo paciente da la zona donante para cubrir una zona receptora, ¿cierto? Es mejor dicho, a mí mismo me sacan el injerto de piel para ponérmelo en un defecto de cobertura, que no es tan profundo a diferencia de como los que se utilizan en los colgajos. También van a ver los homoinjertos, que los homoinjertos vienen siendo cuando pues, se pasan de humano a humano, pues de sí, pues de, de humano a humano, pues para que me entiendan, que se diferencian los isoinjertos cuando hablamos, por ejemplo, que alguien con el mismo material genético me lo pasa. Es decir, por ejemplo, un hermano gemelo. Los, los, los aloinjertos, por ejemplo, vendrían siendo diferentes personas pues, de la misma especie y el senoinjerto o heteroinjerto vendrían siendo de diferentes especies. Por ejemplo, hay en la literatura injertos de piel de cerdo que se utilizan, por ejemplo, que se utilizaban pues, en algunas patologías. Eh, Listo. Hay muchos tipos de injertos, entonces vamos a encontrar injertos cutáneos que pensaría yo que en la parte reconstructiva es de lo que más se puede utilizar principalmente en pacientes con quemaduras que no han logrado cicatrizar adecuadamente, así como hay injertos grasos, por ejemplo una lipotransferencia vendría siendo, háganse de cuenta pues un injerto, que entonces se utiliza mucho como la parte estética, en solución de cicatrices, por ejemplo, para darle volumen a una cicatriz cuando tenemos una cicatriz deprimida. Hay injertos tendinosos, óseos, hay muchos, pues. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Las fases de integración del injerto. Donde haya un error en cualquiera de las tres fases principales, hay pérdida del injerto, ¿listo? Entonces, consisten en la imbibición, que es la primera, la inosculación y la revascularización o integración pues, del injerto. La imbibición es ese primer momento donde se pone la piel nueva sobre la zona receptora, se dan las primeras 48 horas y ahí todavía no hay una, digamos, una vascularidad completa, una unión completa que esté manteniendo ya, digamos, fija el injerto pues que se puso. Por el contrario, lo que hay es que se genera, háganse de cuenta, como la fibrina pues del área receptora hace que le pegue esa piel, por así decirlo, que se mantenga ahí unida, la mantiene firme mientras empieza a generar pues toda esa neovascularización. Y en ese momento inicial de la inhibición, el injerto sobrevive por pura difusión pasiva. ¿Listo? Por otro lado, va a llegar entonces la inosculación, que es después de las 48 horas. Me acuerdo que una vez el cirujano plástico, cuando estamos hablando de este tema, me hizo acordar de él, como si háganse de cuenta que los vasos sanguíneos se dieran un beso, así, tal cual. Y es en ese momento donde empieza a haber neovascularización del tejido. O sea, ahí ya la zona receptora está empezando a aceptar ese injerto de piel para nutrirlo, ya no solamente por difusión pasiva, sino ya que tenga una vascularidad propia el tejido, ¿listo?
Y ya posteriormente de esos 5 días, 5 o 7 días, ya vamos a encontrar la revascularización, donde ya se genera una integración del tejido, ya hay vasos sanguíneos nutriendo ese lecho pues, de piel nueva sobre la herida. Ya va a haber mejor textura, un color más natural pues digamos que del proceso pues del injerto, ya va a haber pues como una construcción más adecuada. Posteriormente, estos 3 momentos principales de integración de las fases del injerto, ya llega pues el momento de la remodelación, que eso ya digamos que se va pues mucho tiempo, puede ser hasta 1 o 2 años, donde ya digamos que el tejido ya empieza a presentar otros cambios, hay contracción, cambios en el tejido, pues, pero lo más relevante en el momento son esos 3 momentos de integración que van hasta los primeros 7 días. Listo. Entonces, ¿qué se necesita para que funcione un injerto? Acá pues es como una imagen didáctica, ahorita les voy a mostrar pues una más clara de cómo se toma el pedazo de piel. Listo. Entonces, se necesita una buena vascularidad. Como les dije, no cuenta con una vascularización propia, entonces depende mucho de la zona a la que yo voy a poner el injerto para que sobreviva. Entonces, esa herida sobre la cual voy a poner el injerto tiene que tener muy buena vascularización. Se debe retirar todo material necrótico o infeccioso, pues, por ejemplo, en quemaduras, todo se deben realizar adecuadas escarectomías para limpiar el tejido, todo. Y debe haber ausencia de infección, obviamente. Como depende que el injerto esté, digamos, en contacto con una buena vascularidad, entonces uno nunca va a colocar un injerto en una piel que esté íntegra, porque la piel aquí, pues por afuera, no tiene una vascularidad que me permita sobrevivir el injerto. No se va a poner en un hueso que esté sin periósteo, porque sabemos que, digamos que la irrigación principal del hueso está alrededor del periósteo y ya de las arterias, pues que entran de manera profunda a los huesos, pero sin periósteo no se nutre el hueso. Lo mismo un cartílago sin pericondrio o ya pues tejido necrótico como tal. Esto pues digamos de manera general pues grande, pueden haber rechazos del injerto, más que todo en contextos de seno-injerto cuando es de otra especie, por ejemplo, o cuando estamos de la misma especie pero de otro individuo. Puede haber pues rechazo, ¿cierto? Aquí pues como que no voy a entrar pues mucho a detalle. Los tipos de rechazo, puede haber tipo 1, tipo 2, ¿cierto? Pero bueno, pues no va a entrar como tan a detalle de eso en sí. Entonces acá, importantísimo, como uno ya cataloga entonces los injertos cutáneos. Los injertos cutáneos van a ser, yo creo que de lo que uno más puede ver en cirugía plástica reconstructiva, creería yo. Se utilizan mucho para el manejo de paciente quemado cuando tuvo heridas de segundo grado, por ejemplo, profundo, que no lograron cicatrizar en un tiempo adecuado, pues se genera pues como esa cobertura del defecto, ¿cierto? Entonces, acá vemos una imagen de las capas de la piel, encontramos la epidermis, de lo más superficial, pues la dermis, y ya pues lo que vendría siendo pues la dermis papilar, la dermis reticular, ya el tejido subcutáneo, pues. Y vamos a ver entonces que los injertos cutáneos se van a clasificar en dos según su profundidad. Entonces, el injerto de espesor parcial, injerto de espesor total. El injerto de espesor parcial únicamente involucra la epidermis y la dermis papilar. Listo. Mientras que el injerto de espesor total coge todo completamente, toda dermis y toda epidermis y toda dermis, sin el tejido celular subcutáneo, es decir, coge dermis papilar y dermis reticular. Listo. Esto es muy importante. ¿En qué sentido? Uno debe tener presente esto en el sentido de que cuando uno, por ejemplo, va a hacer un injerto de espesor parcial, este no va a tener, por ejemplo, digamos, vello, ¿cierto? Vemos acá que, por ejemplo, si uno toma hasta la dermis papilar, uno listo, coge zonas donde puede haber la salida del folículo piloso en sí, más no va a haber un tallo piloso que me genere vello, ¿listo? Mientras que cuando cogemos la dermis reticular, pueden haber zonas que pueden tener vello. O sea, es como para que se hagan una idea de las zonas que uno puede injertar, porque es muy maluco, por ejemplo, a una mujer, por ejemplo, realizarle un injerto aquí en un defecto en cara
y le terminan poniendo, por ejemplo, un injerto de espesor total que la cara sin vello y esta parte, dependiendo de donde le tomaron el injerto, le salga con vello, ¿cierto? Entonces es algo que uno tiene que tener como muy presente. Entonces esta era la foto que les quería mostrar para que también se den una idea puntual de que es un injerto. Entonces vean lo delgada que es esa capita de piel, ¿cierto? Acá se está tomando por la manera, digamos, tan exacta que se está tomando, con seguridad debe ser un injerto de espesor parcial. Ahorita les voy a explicar por qué. Y aquí vemos que no tiene vascularidad propia. Vemos aquí este pedazo de piel de la zona interna que ya está siendo retirado y vean que está completamente sin vasos pues que lo estén nutriendo. Mientras que vemos el área donadora, que es esto, y vemos cómo tiene todo este lecho capilar, toda esta zona de granulación que es fundamental para uno generar una adecuada integración del injerto. Cuando hay quemaduras, por ejemplo, que eso pues se va a hablar en otro tema, pero de manera rápida para que sepan, cuando una quemadura de segundo grado se ve, digamos, así pálida, pálida, blanca, quiere decir porque no hay, digamos, una adecuada vascularización y uno no puede generar un injerto en esta zona. Uno primero tiene que generar por medio de curación con heridas y de otras técnicas y escarectomías que se genere esto, un tejido de granulación adecuado, que haya lo que a veces llaman en los libros rocío sangrante, que es esto, puras goticas así sangrando, que es lo que me va a permitir mantener la viabilidad del tejido. Listo. Entonces aquí pues como algunas diferencias de lo que vendrían siendo los tejidos de espesor parcial y los injertos de espesor parcial y los injertos de espesor total, donde vendríamos pues encontrando que los tejidos de espesor parcial, por ejemplo, sirven mucho para el manejo de, como les decía, de heridas, por ejemplo, por quemaduras, para cubrir áreas, por ejemplo, de colgajos superficiales que de pronto les haya pasado algo. eh, y mientras que los tejidos de espesor total se pueden utilizar mucho, por ejemplo, para reconstruir partes funcionales, digamos, de piel más gruesa, como en la cara, en las manos, por ejemplo. Pero esto, pues, diferenciándolo ahorita del ejemplo que les dije, que por ejemplo una mujer que le pongan un injerto de espesor total acá, pero con vello, es por eso que hay ciertas zonas donde uno debe tomar el injerto. Ya les voy a mostrar eso. Entonces, ¿uno cómo va a elegir los sitios de donde va a tomar un injerto? Uno tiene que tener en cuenta varias cosas. Primero, la textura, el color, el espesor y el anexo. Entonces ya vimos que con el espesor está la clasificación, los anexos, lo que les decía. Si, por ejemplo, tiene presencia de mucho vello, por ejemplo, pues, o mucho pelo, folículos pilosos. El color, ¿en qué sentido? Es muy diferente y se va a notar mucho uno, por ejemplo, injertar una piel de un área que no es fotoexpuesta a una zona receptora donde la piel es muy fotoexpuesta, por ejemplo. Y la textura, ¿en qué sentido la textura? Uno tiene que buscar que los injertos sean lo más parecido posible, ¿cierto? Para que digamos que el defecto en sí logre pasar lo más desapercibido posible. Entonces, por ejemplo, esto acá, digamos que esto es una clave muy grande. Los injertos, por ejemplo, cuando hay que hacer un injerto facial, uno busca que el injerto que se va a realizar sea de áreas cercanas a la cara. ¿Para qué? Para que la piel sea lo más parecida posible. Entonces, por ejemplo, es muy común que para un injerto facial, la zona pues que según lo que logré ver, pues cuando roté en plástica, se puede utilizar mucho para generar un injerto facial, es por ejemplo el área supraclavicular. Mientras que íbamos a hablar de un injerto en miembros inferiores, el área de predilección para uno escoger de pronto el injerto va a ser más bien los muslos, ¿cierto? Entonces, esto era lo que les venía diciendo. Hay muchos sitios donde uno puede tener esa zona donante para realizar el injerto, dependiendo de cuál es el espesor que uno quiere utilizar. Entonces, sitios donantes de espesor parcial son generalmente a nivel abdominal o en muslo, ¿cierto? O inclusive a nivel glúteo. Mientras que los sitios donantes de espesor total, miren como lo llamativo de que están ubicados en áreas, digamos, donde pueden haber pliegues, me hago entender, donde puede haber como mayor fricción en el sentido de que son una piel más gruesa. Listo, entonces era lo que les decía acá, para un injerto en cara, por ejemplo, uno piensa más que todo un área supraclavicular.
Y en estas formas de los injertos, de cómo es el espesor parcial y cómo es el espesor total, quiero que lo tengan muy en cuenta para algo que les voy a contar ahorita. Esto no va a entrar pues a tanto detalle en este momento. Las causas de falla en el injerto, esto sí es muy importante, ¿listo? Las tres causas principales que uno va a perder un injerto es un hematoma, seroma e infección. Son las tres principales. Acá pues les traigo como la foto para que lo tengan de manera visual. Un hematoma viene siendo entonces el famoso morado, la colección de sangre en esa zona pues, digamos, entre la capa del injerto sobre el lecho receptor. Si hay un coágulo, por ejemplo, una sangre acumulada, va a impedir que se generen todas esas fases de integración adecuadas para que el injerto sobreviva. Viene siendo lo mismo el seroma. El seroma, háganse cuenta que se vendría siendo una extravasación de plasma, ¿cierto? El famoso líquido, sí, seroso, o sea, como medio transparente cuando uno tiene una infección, por ejemplo. Y por otro lado, la infección. Cuando hay un proceso infeccioso, es muy probable que el injerto se pierda. Otras causas de pérdida del injerto es el cizallamiento, por ejemplo, que se realice el procedimiento del injerto y se produzca un trauma posterior a este. El cizallamiento viene diciendo, entonces, aquí está el lecho receptor y aquí yo puse el injerto. El cizallamiento es como yo hacer esto en el tejido, entonces esos vasitos chiquiticos que yo estoy uniendo en el tejido se van a romper completamente, entonces se pierde esa vascularidad que necesita el injerto para sobrevivir. Otros aspectos, la desnutrición, causas como vasculitis, de pronto el uso de esteroides, quimioterapia, que se genere una contractura inadecuada de la herida. Y esto, digamos que hasta donde yo sé, no es como que se lo expliquen mucho a uno y uno como médico general en cualquier servicio de urgencias se puede ver enfrentado a esto. ¿Y qué es lo que les voy a explicar acá? Lo que es el capitoneo. Listo, el capitoneo es una técnica que se utiliza mucho en los injertos para evitar esas dos causas principales de pérdida del injerto, o sea, el hematoma y el seroma. Entonces, ¿qué viene siendo el capitoneo? Viene siendo una capa, digamos, de gasas estériles, por ejemplo. Uno la moldea de manera que quede bien posicionada sobre el injerto. Entonces acá vemos, por ejemplo, en la cara que se realizó este injerto a nivel facial, se moldea con las gasas estériles esta zona que cubra, pues, digamos, todo el espesor del injerto. Y uno lo que realiza es que con las gasas ya después coge seda y realiza puntos de anclaje de esa gasa, generando tensión. ¿Para qué? Si yo acá tengo el injerto y le pongo una gasa encima que me comprima, voy a evitar que se haga un seroma y un hematoma, porque voy a disminuir la capacidad de que haya, digamos, una creación en el espacio de la zona receptora con la zona donante para que se me acumule líquido y se pierda el injerto. Entonces esto generalmente se deja 7 días, los mismos 7 días que cumplen las fases principales del injerto para que el injerto sobreviva. Entonces uno generalmente los pacientes los cita a los 7 días para el retiro de puntos y una vez uno retira este capitoneo, uno ya observa cómo quedó el injerto, cómo está después de esas fases de cicatrización. Listo. ¿Cómo se toma un injerto? Entonces, para esto era lo que quería que se aprendieran ahorita estas formas que les dije, estas, porque varía mucho como puede ser el injerto de un espesor parcial a un injerto de espesor total. Entonces, ¿en qué sentido? Cuando yo hago un injerto de espesor parcial, yo no voy a tomar áreas profundas de la dermis, ¿cierto? Y la cicatrización de esa zona, digamos que va a ser mucho más rápida y mejor que yo hacer un injerto de espesor total. Entonces, generalmente en los injertos de espesor parcial se utiliza algo que se llama el dermátomo, que es este aparato. Pues este es uno que es manual, háganse de cuenta, es un pelapapas especial para piel, tal cual, así como también hay otros eléctricos, pues más bonitos, digámoslo así, y más sencillos. Lo que uno hace es que lo configura de manera que uno ve la profundidad pues del tejido pues, y saca la zona de injerto que uno va a tomar de espesor parcial. Entonces acá en los injertos de espesor parcial uno no realiza un afrontamiento de la herida. Uno deja, digamos, este parche, háganse de cuenta de esto, si uno lo tomara acá, se queda este parche así. Pues obviamente uno lo cubre y todo, pero lo que me refiero es que uno no lo afronta, sino que se queda el parche y él solito
digamos que repiteliza, ¿listo? Mientras que esta zona donadora pues de piel uno ya la utiliza en el defecto a cubrir. Es muy distinto en los injertos de espesor total. ¿Qué sucede en los injertos de espesor total? Miren que inclusive aquí en la foto lo muestra y es muy llamativo que la manera en que se toma el injerto es en una forma de elipse. ¿Para qué? Porque acá uno sí realiza un cierre primario de la herida, es decir, uno aquí sí sutura la herida. Y es más fácil uno generar un afrontamiento de los bordes en esta forma, en elipse, que háganse de cuenta, pues uno coger uno de espesor total así rectangular, es muy complejo y más que muchas veces con ese dermátomo se toman áreas grandes de injerto. Bueno, bueno, entonces les estaba contando, entonces listo, uno entonces, ¿qué tiene que realizar en el quirófano? Entonces, primero uno va a realizar pues preparar esa zona receptora, entonces, no sé si por ejemplo es de un quemado, terminar de darle una limpiada, revisar que no haya necesidad de realizar otra escarectomía, que haya un buen tejido de granulación para recibir el injerto. Después, posterior a eso, pues en el abordaje pues operatorio, uno realizar una buena selección del área donante que uno va a utilizar, prepararla, pues uno ya llega, infiltra alrededor del área donante con epinefrina generalmente, eh, y ya pues retira el injerto de piel. Entonces, cuando es, por ejemplo, un injerto de espesor total, uno lo que realiza es va a coger unas pinzas de disección y el bisturí empieza a generar las incisiones, no son profundas, de manera que uno va levantando pues como la punta de la elipse. Aquí, esperen, yo les muestro aquí por un ladito. Ay, yo me vuelvo acá. Uno va tomando la punta de la elipse, digamos aquí, ¿cierto? Esta punta uno la va tomando con la pinza de disección y va cortando con el bisturí de manera superficial, pero uno ahí no lleva, digamos, de manera tan certera qué tanto espesor está tomando del, del injerto, ¿cierto? Entonces, por eso generalmente esa es la técnica utilizada por un injerto de espesor total, porque es muy difícil uno diferenciar entre la dermis papilar con la dermis reticular. Eh, bueno, eso es muy importante, desengrasar el tejido. Uno debe limpiar, que es esta imagencita que ustedes ven acá, uno debe limpiar de la manera más adecuada posible ese tejido que se va a donar a una zona receptora, permitiendo que logre pues la mejor unión posible. Para eso toca, digamos, uno coge el pedazo del injerto, se lo envuelve aquí en el dedo y con unas tijeras uno va, digamos, puliendo sin cortar pues la piel en sí, va puliendo como todos esos remanentes de tejido celular subcutáneo o grasa que estén quedando para que quede únicamente la mayor parte posible de epidermis y dermis. Listo. Consideraciones importantes con los injertos, entonces siempre preparar pues la buena cama de unión, lo que les decía, preparar esa zona receptora para que una lo mejor posible, haya un buen tejido de granulación, ese rocío sangrante que ustedes vean todos los punticos rojitos en donde va a pegar el injerto. Tener en cuenta siempre en las personas las consideraciones funcionales y estéticas, dependiendo del abordaje que uno le va a hacer a la herida que tiene la persona y del defecto que uno quiere cubrir para que quede lo más estético posible. Más allá de cubrir el defecto en sí, es pensar a futuro qué implicaciones puede tener en esa persona uno no generar un adecuado abordaje en cubrir ese defecto. Y ya, eso era todo principalmente. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, a la orden. Santi, si quieres, yo quería como decir algo. Ahí se escucha bien. Sí, David, perfecto, contame. Vale. No, primero, pues la verdad, felicitaciones, me parece que lo hiciste demasiado bien. Es un tema muy, muy largo y muy complejo y sobre todo tener los dos juntos y el hecho de que los hayas reunido de esa manera me parece demasiado bien. Excelente, pues como lo hiciste me parece en la parte del colgajo y también en la de injertos, darlo de los ejemplos, brutal. Incluso casi que podríamos dedicarle una charla completa a esos ejemplos y me parece súper buen plan como también. De todas maneras lo resumiste de la mejor manera y súper bien, pues sí, me parece que quedó muy claro. Eh, Dos cositas grandes como que me gustaría como recalcar como para uno ya tener como todo full consolidado y como que no se vaya a la casa pues como con
dos ideas que uno ve como que es muy común. Pues número uno, como que uno siempre ve como que se confunden los dos términos y pues ya lo dejaste demasiado claro en las definiciones y me encantó que los comparaste los dos. Entonces, como en la definición de injerto, dejar claro una sobre la otra. Y lo otro, como entender que el injerto no es solo de piel, como el montón de ejemplos que pusiste, y no es solamente como de partes pequeñas. O sea, incluso uno puede ver un área gigante, gigante, gigante que puede cubrir con injerto y eso lo hemos hecho en la clínica y es pues como también para tener en cuenta. Y lo otro es que muchas veces uno se lleva la idea y uno ve que en los pacientes uno les dice colgajo y de lo poquito que entienden, algunos como que se imaginan esa cosa súper grande, súper traumática, pues así. Y según la definición que tú dices, pues como que cabe aclarar que son dos tejidos que tienen su propia vascularización, ¿sí o qué? Ujú. Entonces pues para el resto de gente aquí como que digamos no ha roto en plástica y todo eso, uno muchas veces como que haciendo una simple, pues una sutura, que es afrontar dos pedazos de piel que tienen su propia vascularización, ahí está haciendo un colgajo. Entonces es como para que también intenten como dimensionar que hay muchos espectros y muchas cosas. Entonces sí, es como algo muy, muy amplio y me parece que quedó súper claro. Y gracias, David. Bueno, Bueno, pues yo sí, también quería decir antes de que alguien más hable, pues Mariana, la otra que iba a exponer la parte de injertos, pues lo hizo súper bien, se preparó súper bien, pero no pudo pues participar y les manda saludos. Santi, vas a hablar. sí, Santi. Espérate yo a ver si todo funciona por acá. Bueno, ¿cómo está? Listo. A ver, yo te corcho pues con bastantes cositas, no mentiras. Quería